Muy bien, bueno, vamos a la clase de hoy, amados. Nos falta ver un par de conversiones y yo quiero por favor que pongan atención porque son importantes. Hemos hablado de conversiones en el Antiguo Testamento y hemos hablado también de conversiones en el Nuevo Testamento, pero no las hemos logrado cubrir todas. Vamos a ver si esta noche las podemos terminar porque es importante avanzar. Y quiero también que miremos un poco una palabra que pareciera, ¿cómo se llama? Que la iglesia evangélica ha traducido esa palabra como oración. La palabra invocar. Invocar suena a oración. Si ustedes ven, por ejemplo, la oración que hace Jabes, la invocación que dice, Jabes invocó al Dios del cielo, al Dios de Israel, esa palabra, incluso hay libros que se llaman la oración de Jabes, porque hemos traducido en nuestra mente y en muchas enseñanzas que invocación es lo mismo que oración. Entonces decimos nosotros, bueno, terminábamos con el ejemplo del carcelero de Filipo, que ya lo cubrimos, donde hay una verdadera conversión de este hombre, adorador de otros dioses, conocedor de otros dioses, dependiente de otros dioses, pero tiene, a raíz del evento de lo que pasa con Pablo y Silas en la cárcel, que el Señor los libera donde hay una verdadera transformación. Nicodemo, a mí por lo menos no me queda claro de que en ese encuentro que tuvo con el Señor tuvo una verdadera conversión. Más adelante en el camino nos damos cuenta que sí hubo algo, pero puede haber sido un evento adicional, algo que lo convenció. Déjenme decirle una cosa, Lázaro era íntimo amigo de Jesús, es el discípulo amado del Señor. Y Lázaro tenía, él se cree que era de una familia pudiente, porque si ustedes ven al entierro de él, ha llegado gente de alta alcurnia. Si ustedes examinan la gente que andaba en el entierro, era gente, bueno, imagínense usted, ¿verdad? Invitar al Señor a una cena donde trae a 12 con él y con un buen apetito, más todos los que andan con él, no era una cuestión de que, ¿cómo se llama? Que vamos a comer frijolitos o vamos a mandar a echarle más agua a la sopa. Muy probablemente hay una conexión por algo que dice el apóstol Juan en el Evangelio con Lázaro y el sistema religioso. Hay una conexión. Entonces se cree, se estima, los estudiosos dicen, hay una relación entre Lázaro y ¿cómo se llama? La élite, porque dice que el discípulo amado conocía a Caifás, conocía al sumo sacerdote, al Sanedrín. Lo dice claramente. Y Juan, que era un dicho, era el más joven, por eso se llama Juan, es imposible que haya tenido esa conexión porque era pescador, porque no venía de una cuna ¿cómo se llama?, de gente pudiente, de gente influyente, como lo era Lázaro. Y muy probablemente en el camino, y muy probablemente con la resurrección de Lázaro, fue cuando Nicodemo se terminó de convencer de el señorío del Señor. Pero en esto el Señor le va a poner las cartas sobre la mesa de qué es lo que necesita Nicodemo para tener una verdadera conversión. Acordémonos de una cosa, Nicodemo es un judío, Nicodemo es un hombre conocedor de las Escrituras, Nicodemo es un hombre recto, Nicodemo es un hombre éticamente moral, es un ejemplo de vida para todos los demás. Él llega al Señor de noche con una gran cantidad de preguntas porque lo que el Señor predica no le cuadra con lo que él sabe. Porque lo que Nicodemo sabe, Nicodemo no se ha quitado los lentes de ver las Escrituras en base a su religión. Y ese es el gran problema que tienen los religiosos de la época del Señor. Por eso no le recibieron. O sea, fariseos, hubieron un par de fariseos nada más que ¿cómo se llama?, que realmente recibieron al Señor. Nicodemo muy probablemente sea uno de estos fariseos. ¿Cómo se llama? Pero el Señor le va a decir claramente. Y lo primero que le va a decir el Señor es, Nicodemo, estás afuera
del reino de Dios. Para un judío, amados, escuchar que está fuera del reino de Dios es una patada al hígado, porque ellos se consideraban que por ser parte de la comunidad que tenía al Dios de Israel en medio del templo, el templo como centro de adoración, se creían que eran parte del reino. Y más, se llegaban a creer por encima del resto de las naciones. Ustedes se acuerdan, un Pedro, por ejemplo, que es una abominación entrar a la casa de un gentil cuando llega a hablar con, ¿cómo se llama?, con Cornelio. Porque se creía, eran élite ellos. Para Nicodemo debió haber sido un gancho al hígado. El saber el darse cuenta de que ese hombre, porque no lo reconoce como Dios, de primas a primera, le dice maestro. Ese hombre que tiene el respaldo de Dios, porque él lo dice, ¿verdad? Nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Que le diga que está fuera del reino. Y no solamente le dice que está fuera del reino, sino que está lejos del reino. Porque el Señor le dice, no podés entrar al reino, ni lo podés ver. Y uno no puede ver algo que está lejos de uno. Y miremos cuál es la enseñanza de lo que Cristo le va a hablar para que Nicodemo, como cualquier otra persona, tenga una genuina conversión, que es lo que el Señor le dijo. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué es importante este dato, amados? Porque el reino de Dios se entiende desde la revelación espiritual, no carnal. Nosotros, los pastores, hemos hecho de la Biblia un libro terrenal, porque hablamos de familia, hablamos de prosperidad, hablamos de salud, hablamos de llevarnos bien con la suegra, hablamos de cómo hacer finanzas saludables, de cómo establecer empresas, hablamos de todo menos de la parte espiritual. El Señor jamás perdió el tiempo hablando de cosas materiales. Habló de asuntos espirituales. Y le dice el Señor, San Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas materiales que necesiten en esta vida, casa, carro, mujer, hijos, prosperidad, todo está dentro del reino del Señor. ¿Qué es lo que no está haciendo Nicodemo? No está interpretando lo que él está viendo desde la perspectiva espiritual, lo está interpretando desde la perspectiva religiosa. Y aquí el Señor le dice, es necesario nacer del Espíritu, nacer de nuevo. Nicodemo, mire si no andaba perdido, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porque él está con la óptica material, carnal. El Señor le está hablando de asuntos espirituales. Nacer del espíritu es una cosa, nacer del vientre de una mujer es otra cosa. Son dos cosas bien distintas. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, la palabra, y del espíritu, que es lo mismo, espíritu y palabra es lo mismo, no puede entrar al reino de Dios. En otras palabras, Nicodemo, lo que a ti te hace falta es interpretar lo que estás viendo delante de tus ojos de manera espiritual, no a través de la óptica de tu religiosidad, no a través de la óptica de tu tradición, no a través de la óptica de lo que se te ha enseñado que es cierto en las escrituras, sino desde el plan de Dios, de lo que Dios tiene preparado para acá. Bueno, pero si Nicodemo era un hombre íntegro, era un hombre sabio, era un hombre que era un maestro de la ley,
¿Qué es la parte que no ha entendido Nicodemo? La parte que no ha entendido Nicodemo es que la ley se resume en amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. La parte que el Señor va a rechazar de los religiosos es la parte de no amar al prójimo como a sí mismo. Cuando le habla a los fariseos, les dice, les echa en cara la hipocresía con la que viven sus vidas, porque se llama sepulcros blanqueados, limpian lo que está a la vista, pero en lo profundo siguen siendo fosas profundas, hipócritas. ¿Por qué? Porque solo es para ser visto por la gente, pero en la esencia, en lo que cuenta, le ponen cargas pesadas a la gente, no tienen misericordia de las personas, no tienen misericordia de la gente, les quieren imponer cosas que ni ellos mismos pueden levantar con un dedo. Nicodemo, amados, está en esa onda religiosa de que yo hago aquí, que yo ayuno, que yo aquí, que no sé qué, que no sé cuánto, y eso es lo que nos hace religiosos. El creer que ¿cómo se llama? Que el reino del Señor es por mérito propio, que yo tengo que hacer no, Nicodemo, tenés que nacer del agua y del espíritu, es la parte que te está faltando. Y le dice el Señor en el versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y aquí es donde está el meollo del asunto, amados. ¿Por qué Nicodemo no abre los ojos para abrazar el reino del Señor? Porque no cree que Jesús es el Mesías prometido. Y el Señor le está hablando de él. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién es el que descendió del cielo? Él, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Oiga bien. Para un conocedor de las Escrituras, del Antiguo Testamento, y solamente falta leer detenidamente el capítulo 7 de Daniel, para saber que la referencia que se hace en Daniel al Hijo del Hombre se refiere al Dios visible, al Dios que tiene una figura humana, que se presenta delante del trono de Dios, se presenta delante de los ancianos del Señor, del concilio divino, y que toma toda autoridad sobre todas las naciones. Entonces, ¿qué es lo que le falta a Nicodemo? No entiende las cosas espirituales, y no entiende las cosas espirituales porque no reconoce a Jesús como el Hijo del Hombre. Y le va a decir lo siguiente, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Solo había una sola manera de salvarse en el desierto, y era mirando hacia la serpiente de bronce que Moisés había levantado. Solamente así. Yo podía ser éticamente correcto, podía ser un hombre justo, según mi opinión, pero en el momento que una de esas serpientes ardientes me mordía, había un solo antídoto, y ese antídoto era mirar con fe a esa serpiente de bronce que había sido levantada. No a Moisés, no a Aarón, ni siquiera mirar para dentro del lugar santísimo o del lugar santo o de los atrios, no ponerte a orar, no hacer un ayuno de 40 días, poner la fe en esa serpiente de bronce que había sido levantada. Y le dice el Señor, porque le está hablándole a alguien que conoce la Escritura, no está hablando con un ignorante. Así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Levantado por qué? Porque no conoce Nicodemo al Señor. Le había llamado maestro. Hermana Carmencita. Hermano, perdón que lo interrumpa. En cuanto a Nicodemo, todo lo que él sabía, todo lo que él conocía de Dios, ¿vale? Pero le falta, estoy entendiendo yo cuando le dice que te es necesario nacer del Espíritu,
le faltaba el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye y el que nos hace entender todo eso que ellos conocían, pero el Espíritu Santo no estaba en ellos como para que les revelara qué era el nacer de nuevo. O sea, fíjense que justo los niños de escuela dominical, y Claudita ahorita que va a preparar la clase de este domingo, ya lo va a ver, que todo lo que el Espíritu Santo hizo en el Antiguo Testamento, o sea, todo lo que el Espíritu Santo hizo con los profetas, con todo lo que el Señor les mandó a hacer, incluso cuando hicieron el templo. Toda esta sabiduría no es que nadie les enseñó, fue el Espíritu Santo el que lo hizo. Les hizo a ver todo eso. Exactamente. Entonces, y ya en el Nuevo Testamento, que es lo que estamos viendo ahora, es el Espíritu Santo el que revelaba todo esto, que aunque los hombres lo conocían, por ejemplo Nicodemo, que estamos hablando de él sabía todo lo que era, él conocía las Escrituras, pero le faltaba permitirle al Espíritu Santo que le revelara de quién se trataba todo el conocimiento que él tenía. Sí, el conocimiento, a ver, no debemos entender por maestro de la ley que sea un experto en Biblia. Él es experto en fariseísmo, si lo quiere ver así. Lo que conocía él. Es como un sacerdote, ¿verdad? O sea, sacerdote estudia gran montón de años, que habla latín, latón y lámina canalada y todo lo que usted quiera, que ha ido a Italia, que ha ido aquí, que ha ido allá. Pero puede ser que sea hasta ateo, que no conoce al Señor. Incluso hay pastores en Estados Unidos que están renunciando a la fe cristiana y se están declarando que son ateos, pastores, como lo estoy viendo, porque nunca, ellos aprendieron un conocimiento intelectual y nunca, como dice usted, permitieron que sea el Espíritu Santo que trajera revelación a su vida. Por eso es importantísimo, siempre que vayamos a la palabra, pedir esa revelación de parte de Dios para nuestras vidas, porque no es a mi manera que yo debo interpretarla, porque imagínese usted, qué ninfula las que debemos tener para yo interpretar las cosas a mi manera, sino que es Dios, el Espíritu de Dios, quien inspiró esa palabra, que me hable a mí de qué significa esa palabra y el significado que tiene. Entonces, en la cabeza de Nicodemo, lo que está pasando es que él conoce un sistema, él ha abrazado un sistema de adoración que no es lo que el Señor quiere. ¿Y por qué? ¿Por qué le dice semejante cosa al Señor? Porque está viendo a Dios hecho carne y no le reconoce como Dios. O sea, en otras palabras, imagínese usted que diga, no, mire, yo soy un gran experto en ¿cómo se llama? En transacciones internacionales, conozco la SWIFT, conozco aquí, conozco allá, y sé de finanzas y de derivadas y conozco de acciones y todo, pero me enseñan un billete de $100 y no atino. No, ¿y esto qué es? ¿Y este dinero de dónde es? No lo conozco. Entonces de nada sirve que la realidad, que yo conozco una teoría, si la realidad no la estoy viviendo. Lo que el Señor le está diciendo es, la palabra no tenés que interpretarla a tu manera, con tu tradición, tenés que interpretarla como el Señor la ha revelado en su palabra. Por eso necesitas que el Espíritu de Dios hable, ¿verdad? Para tener esa transformación. ¿Y cuándo vas a tener esa transformación? Dos cosas, dice el Señor, que son necesarias. La palabra pura y dura, como el Señor la ha revelado. Deja de estarla viendo con la óptica con la que la estás viendo, Nicodemo. Y número dos, me estás viendo a mí como un simple maestro. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea, y ya vimos que creer no es simplemente sí, yo creo en el Señor, sino realmente abrazar que Él es mi Rey, seguir, convertirme yo en un discípulo, en un verdadero cristiano, en un seguidor de Cristo. Marlon, ¿tienes la mano levantada? Entonces esto aplica, pastor, a lo que, bueno, leyendo un poco, ¿vea? En Romanos 2, 12, 16, y me encanta eso que dice, ¿vea? Dice que los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿vea? Aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos que sí tienen la ley de Dios
serán juzgados por esa ley porque no la obedecen, dice. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley que nos hace justo ante sus ojos, dice. Y aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque no la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo, dice, es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. O sea, aplica lo que dice usted, Nicodemo, ¿verdad? El hecho de que haya sido un maestro de la ley y que sepa la ley, no la obedecía en el sentido de que Cristo reflejaba lo que era la ley. O sea, era la representación de su ley, pues, de la ley que los profetas y se le había establecido en su momento. Es que ¿sabes cuál es el problema? Y pasa hasta la fecha, ¿verdad? Agarramos la Biblia y hacemos de la Biblia un sistema de lo que nosotros creemos que la Biblia dice. Vos le preguntas a alguien que cree en la prosperidad, ¿y está la prosperidad en la Escritura? Sí, aquí está, mire, te saca un par de versículos donde te habla de prosperidad, y solo es prosperidad. Bueno, ¿y qué pasa con aquellos hermanos que ¿cómo se llama?, que están en pobreza? No hay cristianos verdaderos que están pasando dificultades. No hay cristianos que mueren en un hospital, porque según ellos todos los cristianos tienen que ser sanos. Agarramos un segmento de la palabra y la convertimos en que esa es la fe que yo tengo. Y no estoy abrazando la totalidad de la Escritura. No estoy viendo y le pasaba, y ya lo vamos a ver con el apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo creía a pie juntillas que él estaba haciendo algo para el Señor, que él era un siervo de Dios. Si lo hubiéramos entrevistado cuando era un muchacho, antes de su conversión, yo hubiera preguntado: Pablo, ¿y tú eres un hombre de reino? Por supuesto que no ves que soy fariseo, que soy benjamita, que no ves que soy irreprensible en cuanto a la ley, que no ves aquí. Pero perseguía a los cristianos, pero metía a la cárcel. Él fue el que consintió la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Ahí estaba, a los pies de Pablo le pusieron las ropas de ¿cómo se llama?, Esteban, que fue el primer que apedrearon por la fe que tenía en el Señor. Ese es el problema. Y el discipulado, amados, sirve precisamente para quitarnos los lentes de religiosos, porque hemos creído un montón de cosas que no son ciertas, comenzando con una verdadera conversión. Porque vos le preguntás a cualquier pastor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Haga esta oración, y hasta la sabemos de memoria. Señor Jesús, yo reconozco que eres Dios, pero hay mucha gente que ni entiende qué es lo que está diciendo. No está, ¿cómo decirte, verdad? Esto se trata de un reino. Y aquí está la clave para una verdadera conversión. ¿Me quiero quedar afuera o quiero entrar? No, yo quiero entrar. Bueno, pero para entrar, uno debe saber que en este reino hay un rey, que este rey tiene una causa, aquí se tiene que hacer la voluntad del rey, no la voluntad mía. ¿Estamos de acuerdo en entrar al reino del Señor? ¿O yo quiero que el reino de Dios se venga para mi casa, que esté aquí con mi familia, y que, ¿cómo se llama?, y hacer yo y cada vez que necesito de Dios, entonces Dios intervenga en los asuntos, y cuando no me conviene, entonces no se puede hacer así. Nunca el Señor ofreció un reino sin compromiso, nunca. Y lo dijo, ¿verdad?, una vez: aquel que tome el arado y voltee a ver atrás, no es digno de mí. Está hablando de aquel que por emociones nada más se quiere. ¿Quién dice, midan los costos de seguirme?, dice el Señor? Porque ¿quién se pone a hacer una torre sin contar que la puede terminar? ¿Quién sale a la guerra con un rey sin saber que tiene un ejército
que le puede hacer frente al rey que viene en contra de él. Está hablando de este no es un asunto emocional, es que yo no siento nada en el corazón. Este es un asunto de compromiso, de saber que Dios, que ese Dios de pactos, tiene un pacto al cual yo estoy entrando por mi propia voluntad, porque esto no es obligatorio, por mi propia voluntad, para yo ser parte de ese reino glorioso que Él quiere establecer aquí sobre la faz de la tierra. Vi que Silvia había levantado la mano, yo no le dimos chance. Sí, gracias, Jesús. No, iba a decir justo eso, de que en el caso de Nicodemo, yo entendía que él realmente no tenía esa guía del Espíritu porque él no estaba reconociendo que Jesús es el Mesías. Exactamente. Mientras nosotros no reconozcamos realmente a Jesús, es bien difícil, ¿verdad? Por mucho que estudiemos la palabra, va a pasar esto que usted menciona, o sea, transgiversamos la palabra y solo agarramos ciertas porciones de la Biblia y las damos por ciertas sin realmente ver el contexto o lo que Dios nos está pidiendo a cambio. Exactamente. Y déjeme decirle, hoy estaba viendo un programa, ¿verdad? Y de cómo se llama en el teléfono, mire, cuando tenga miedo, lea el Salmo 91. Cuando tenga tal, al Salmo tal. O sea, damos recetas de cocina nosotros, porque creemos que la Biblia son recetas de cocina para hacerle frente a todos los males que nosotros tenemos cuando estemos haciéndole frente a ese mal. Discúlpeme, pero esa es falta tremenda de entender la realidad de lo que las Escrituras nos están hablando, nos están comunicando a lo largo y ancho de las Escrituras. Muy bien, sigamos con el apóstol Pablo, que es importante, la conversión de Pablo. Pablo es otro religioso, amado, recalcitrante. Cuando él habla y dice, si hay alguien que tiene de qué gloriarse en la carne, aquí estoy yo, israelita de pura cepa, benjamita, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, irreprensible en cuanto a la ley, pero estaba fuera del reino del Señor. Y aquí es importante porque el apóstol Pablo va a hablar en 3 diferentes ocasiones acerca de su conversión. Y tenemos que agarrar todas las piezas del rompecabezas para darnos cuenta qué fue lo que realmente ocurrió y cómo fue que el apóstol Pablo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un apóstol del Señor. Aquí está Pablo narrando, dice, mas yendo por el camino, esta es la primera vez que lo dicen en Hechos capítulo 9, mas yendo yo por el camino, estaba yendo hacia Damasco, porque en Damasco sabía que habían cristianos y lo que quería era meterlos presos. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aquí es un dato importante. En una segunda ocasión, el apóstol Pablo va a decir que era al mediodía que él iba en eso. O sea, el mediodía es cuando el sol está en su punto más álgido, más alto. Y aún con el sol brillándole en la cara, dice que vio una luz que lo rodeó. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué dice esa pregunta que el apóstol Pablo está haciendo acerca del Señor? Que no le conoce. Que él lo que conoce son tradiciones. Que él lo que conoce, ¿se acuerdan de Job, verdad? Yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese es el problema, amados, de ser religioso. Un hombre pulcro, un hombre íntegro, un hombre irreprensible, pero religioso. ¿Quién eres, Señor? Y sabe que está hablando con una entidad, con una persona de la Trinidad. Porque un judío, así se le aparezca un ángel de luz, jamás de los jamases va a doblar sus rodillas delante de ese personaje. Aquí no conoce quién es el Señor Jesús. Y le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Me encanta.
que el Señor no dijo Cristo, no dijo yo soy el Mesías, yo soy Jesús. Se identifica con el nombre con el cual, acuérdense que aquí ya Cristo está, que Jesús ya está glorificado, Él está aquí a la diestra del Padre, Él ya había ascendido, y Él mismo se llama a Él Jesús. Eso en su estado glorificado, en Apocalipsis no lo volvemos a ver como Jesús, sino Cristo Jesús, Cristo ungido o el Mesías, Jesús el Mesías. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué le dice Jesús? Porque sabe Pablo que son a los seguidores de Jesús a quien está persiguiendo. Y aquí no está hablando un representante humano, está hablando el mero jefe, de que le está persiguiendo no a unos seguidores, le está persiguiendo a él mismo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dar cosas contra el aguijón es dar patadas en un clavo. Qué bien le va a ir a uno dando puntapiés en un gran clavo. En otras palabras, lo que estás haciendo es contraproducente contra ti mismo. Él temblando y temeroso, porque este asunto no era de cómo se le había aparecido el Señor. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Siempre que el Señor nos llama, no es para quedarnos en una silla sentado, no es para ponernos en una mecedora para cantar cuando ya se pase lista, no es para, ¿cómo se llama? Que yo ahí soy cristiano, pero no sirvo. Yo ahí no cuenten conmigo porque yo paso muy ocupado. Ahí de vez en cuando voy a llegar a la iglesia, así que no. Me está llamando, Señor, porque quieres algo de mí. Este asunto no es por gusto. Este asunto es que quieres que yo haga algo para la causa del Señor. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Alguien me ha preguntado? Danilo. Marlon. Pastor, entonces aquí rompe la perspectiva de la oración del pecador, porque Pablo no oró a decir, Señor, yo te acepto. Él solo dijo quién eres y qué quieres que haga. No hizo más allá de lo que usted dijo al inicio. Hacía esta oración y ya sos salvo, porque sí, va a seguir igual. Sino que ni oró hasta después, obviamente, pues ya su conversión hacía sus oraciones. Pero aquí podemos ver una verdadera conversión de que Jesús lo confrontó, pues. Y a veces pasa, a veces tiene que ver. Y te voy a decir de las cosas que creemos que son verdad y no tienen respaldo bíblico. Nosotros hablamos de recibir a Cristo. Siempre, en todos los cultos, ¿quién quiere recibir a Cristo? ¿Qué base bíblica tenemos para decir eso? San Juan 1:12. Pero ni siquiera aplicamos el versículo completo, sino que lo partimos a la parte de recibir. Porque dice el Señor, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ese creer en su nombre es más importante que recibirlo, porque creer en su nombre es reconocerlo, lo que no hizo Nicodemo, lo que sí está haciendo el apóstol Pablo, porque se le apareció, ¿verdad?, el Cristo glorificado. Ya faltaba más que dudar, haciendo un hombre que conoce las Escrituras, que conoce el Antiguo Testamento, que se le revele, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Y aquí no está hablando Pablo de que entra a mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida y que no sé qué. Son piezas del asunto que, si bien es cierto, tienen su aplicación, pero la verdadera conversión comienza por yo reconocer al Señor como Rey, porque ese es el gran problema que tenemos los hijos de Dios. ¿Por qué somos tan faltos de cómo se llama, de madurez? ¿Por qué somos tan faltos de compromiso con las cosas del Señor? Porque no creemos que Jesús es el Señor. Creemos en el colocho, creemos que papachús, creemos que Él me va a salvar, que mis pecados son perdonados, y creemos aquí. Él es el Rey. Aquí Pablo está reconociendo, jefe, ¿qué quiere que yo haga? Claudia.
Sí, Hola. Sí. Respecto a eso, pastor, yo creo que acá muchos hicimos esa oración de fe porque así, pues, así nos enseñaron, claro. Nos enseñaron y aprendimos. Nosotros, los que nos toca que compartir con los niños, también lo hemos hecho. Más de ¿verdad? Porque así lo hemos aprendido. Igual en muchas iglesias, y creo yo que aquí la mayoría diría que hubo un día en que hizo una oración, llegó a la iglesia, oraron y hubo una manifestación del Espíritu. Bien, para muchos de los casos se siente. Algo, yo no sé si estoy equivocada, ¿verdad? Pero yo había escuchado al Señor, había ido a iglesias, pero sí hubo algo en mi vida que marcó el conocer al Señor, que se presentó a mi vida. Y de ahí, o sea, yo lo tengo presente. Una vez usted mencionó y dijo que esos son como mojones, eventos que son bien importantes, ¿verdad? Y que marcan nuestra vida, sí. Marcan nuestra vida. Yo tengo un mojón. Entonces, yo pienso, y puede ser que esté muy equivocada, ¿verdad? Pero pienso que después que hace una oración y todavía no conocemos al Señor, no conocemos nada de su reino, porque a mí me pasó, yo no sabía nada de Biblia, ni siquiera los libros podía, pero pasó algo y cambió todo. Entonces, creo que el Señor, a todos los que hemos hecho una oración que no tiene una base bíblica, como lo menciona, creo que Él se toma el tiempo, el valor de todo, de presentarse en un momento especial de nuestras vidas. Es que sí. A ver, no quiero decir con eso, amados, que a raíz de esa oración que hemos hecho no ha habido una verdadera conversión en nosotros. Lo que quiero decir con eso es que hemos reducido la fórmula tanto, y si ustedes ven, cada conversión es bien diferente, todas de las que hemos examinado, es bien diferente. Por ejemplo, ¿verdad? Jetro cree en el Señor por lo que Moisés ¿cómo se llama? Le dice de lo que Dios ha hecho en la vida del pueblo de Israel y abandona su sistema de religioso. Hablamos de conversiones del Nuevo Testamento. El ladrón en la cruz no le dijo al Señor, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, porque ese fregado ni sabía que existía el libro de la vida, quizás. Pero sí supo que era rey y que iba a volver, que iba a regresar de los muertos y que iba a venir a reinar. Entonces, no es la fórmula como tal. El factor común aquí en toda conversión es que, y para mí esto es un milagro, el que una persona llegue a tener la iluminación de parte de Dios para reconocerlo como Señor. No es la oración que hacemos mecánica, ¿verdad? Sino es el hecho de que escuchamos el mensaje del Señor y creemos que Él es el soberano, que no hay oportunidad fuera del Señor para yo entrar en su reino celestial. Esa es la parte que es el factor común y no la oracioncita que nosotros hacemos, porque al igual como hay gente muy genuina que hemos hecho esta oración, yo mismo la hice cuando me convertí al Señor, pero también hay otro montón de gente que hace la oración y no pasa absolutamente nada en la vida de ellos. Cuando digo no pasa absolutamente nada, es que siguen siendo las mismas personas, la iglesia les importa un comino, el reino de Dios no les importa nada, hacerle daño a las personas ni les molesta. Me explico. No hay nada de una verdadera transformación, no hay verdaderos frutos,
de arrepentimiento. Y lo que quiero comunicarles con esto es que la esencia no es haga esta oración conmigo, sino reconozca que Jesús es el Señor. Reconozca que el Señor tiene un reino, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconozca que no hay manera de que nosotros por nuestros propios medios podamos salvarnos. Es Él quien tiró el puente, es Él quien con su sacrificio tendió el puente para que nosotros pudiéramos entrar. Pero usted debe estar consciente de que lo que está haciendo es un compromiso con el Señor, con ese Rey de Reyes y Señor de Señores. El que quiera ser mi discípulo es voluntario. Tome su cruz, hay que hacer algo. Sígame. Esto no es, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Haga esta oracioncita. No. Andá a vender todo lo que tenés, dáselo a los pobres y venís. Y le dijo, no solamente te conformes con repartir a los pobres y dárselo, sino que venís después y entonces me vas a seguir. Porque había ese gran obstáculo en el corazón de él, porque de ese muchacho, porque tenía muchas riquezas. Entonces, nosotros, la iglesia evangélica, creemos mucho en formulitas mágicas, en ese tipo de formulaciones. Y si ustedes ven, cada conversión tiene maneras diferentes de cómo han llegado al Señor, pero hay factores que son comunes. Y ese factor común es el reconocimiento de que Jesús es el Señor, que es lo que estamos viendo en la vida de Pablo. No sé si está claro, amados, o yo lo estoy confundiendo más. Sí, amén, amén. Entonces yo puedo hacer la oración, sí, perdóname los pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, y jamás reconocer que Jesús es el Señor. Hermana Carmencita. Vaya, pastor, pero vaya, sí, ya me quedó claro y todo eso, y va, pero yo quiero evangelizar a una persona, y yo le voy a decir, o sea, necesito decirle, hace una oración, pues. Sí, o sea. Y decirle, tenés que reconocerlo, y ya está todo hecho, y ajá, pero necesito decirle, necesitas, como dice en la Biblia, ¿verdad? Si confesares con tu boca, ajá, vas a ser salvo, pues. Entonces hay que confesar con la boca para ser salvo. Uno que es mudo no puede ser salvo. No, pues sí, pero en la Biblia dice, o sea, le estoy hablando con la Biblia. No. Vamos a ver, pues sí, pero alguien que es mudo, ¿cómo va a confesar? No, pues sí, ajá. Pues sí, todos tenemos un idioma, pues. El idioma de las señales y todo eso, ¿verdad? Lo que está hablando en la Biblia con confesar con la boca es creer en el corazón. Ajá, creer. Porque de lo que habla en el corazón, de eso habla la boca. Cristo es el Señor, pues. Exactamente. Es que esa es la esencia de la fe cristiana. Lo que nos une al Señor es el reconocer. Y reconocer no es, sí, Él es el Señor, ¿verdad? Ahí nos vemos mañana. No, reconocer es, yo te voy a seguir, Señor. Yo te voy a seguir. Porque reconozco que tú eres Dios. Reconozco que tú tienes un plan para este mundo del cual me quieres a mí ser parte. Ese reconocimiento es la pieza principal de todas las conversiones. El ladrón en la cruz, cuando vengas de tu reino, le dijo Rey. ¿Cómo se llama? El carcelero de Filipo. ¿Crees? ¿Cómo se llama? El eunuco con Felipe, ¿cómo se llama? De Etiopía. ¿Y qué impide que yo sea bautizado? Si crees en el Señor, bien puede. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Bingo, dijo Felipe, bauticemos a este porque este es creyente. El apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este ya está en la línea para, ¿cómo se llama? Para convertirse. ¿Cómo se llama? El carcelero de Filipo. Y si ven, nadie está haciendo la oración que nosotros hacemos del penitente, pero sí están reconociendo que Jesús es el Señor y que Él es el único medio de salvación. Así como el Señor levantó en el desierto la serpiente de Moisés, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, sino que tenga vida eterna. No sé si queda claro, Carmencita. Sí, pastor, gracias. Marlon, ¿tiene la mano levantada? Quizás ahí el tema del corazón hay que verlo más amplio, ¿verdad? Porque se nos ha predicado que es lo interno, pero en la traducción se toma como lo que está aquí al lado derecho, ¿verdad? Perdón, al lado izquierdo. Pero el corazón es todo, porque digamos, si yo confieso... El corazón es todo, mi mente, mis ojos, mis manos, mis pies, es la esencia de lo que me rodea, es decir, que yo no voy a ir al pecado, ¿verdad? Porque mis pies, mis vistas, o sea, el corazón es todo, pues creo que no es el tema interno, sino que es de adentro hacia afuera y se ve en todo sentido. Creo que ahí las traducciones a veces son un poco complicadas porque he escuchado pastores que también lo dicen, pastor, es que Dios ve el corazón. O sea, Dios ve lo interno, no, ve las malas intenciones de nuestros deseos que están en nuestra mente, en nuestra boca, en lo que decimos, en lo que hacemos. Esa es la esencia del corazón. Exactamente, exactamente. Y lo dijo el Señor, ¿verdad? ¿De dónde salen los males? Porque no es lo que entra al cuerpo, dice, lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón, lo que contamina al hombre. De ahí es donde viene la muerte, los asesinatos, de ahí donde viene toda la maldad que tenemos en el corazón, porque está dentro del corazón, está en querer hacer nuestros propios caprichos, nuestra propia voluntad, en vez de rendir nuestra voluntad a que se haga la voluntad del Señor. Bueno, para terminar, amados, sigamos con lo del apóstol Pablo. Déjeme terminar con el apóstol Pablo y luego 5 minutitos para preguntas. Luego, en el capítulo 22, vuelve a hablar el apóstol Pablo y nos va a dar otras cosas de lo que sucedieron en esa conversión. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, Ananías era judío, vino a mí. Pablo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo levantaron ciego y se lo llevaron allí a una casa que estaba sobre una calle que se llamaba Derecha? Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, y aquí le dice hermano, mire, ya creyó en el Señor, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Esa parte es importantísima, amado. Porque el evangelio que andamos vendiendo para ¿cómo se llama? Es que Dios que haga la voluntad. Es que, y ponemos para los cumpleaños, es que el Señor cumpla los deseos de tu corazón. No, es que se haga la voluntad del Señor en nuestra vida, porque lo sacamos de contexto. Dice, deleítate en el Señor y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque el deleite en el Señor nos va a alinear con la voluntad del Señor. Te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. ¿Quién es el justo? Y lo ponen con J mayúscula, a Cristo, para que lo veas y oigas la voz de su boca, que sepas qué es para el llamado que te está, el llamado que te está haciendo. Él es el que te va a guiar para, ¿cómo se llama? Para el ministerio que te está, para que seas, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Otra vez, el nombre del Señor. Otra vez, el señorío del Señor, la soberanía del Señor. Ven cómo martilla la Escritura a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y aquí donde viene la palabra invocar, que es una palabra que la vamos a analizar la próxima semana. Invocar, amados, no es orar. Invocar tiene un significado más profundo que simplemente orar. Es que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué significará eso? ¿Qué significará lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 10? A la luz de toda la Escritura, ¿va? Con que el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué significará invocar? Porque Jabes no dice que oró al Señor y Dios le concedió las peticiones, sino que invocó Jabes al Señor y el Señor le concedió lo que pidió. Levántate, Pablo, vení. El bautismo, amados, que le está diciendo a Ananías, no es que lo salvara, no es que le limpiara los pecados, pero es el símbolo visible de una persona que sale del reino de las tinieblas
lo entierran bajo las aguas y cuando sale del agua, sale viviendo para el Señor. Ese es el significado del bautismo. ¿Quién nos sumerge en el cuerpo de Cristo para meternos en su reino? Es el Señor a través de su Espíritu Santo. No es el bautismo es el testimonio viviente de que yo estoy renunciando al reino de las tinieblas por abrazar la cruz de Cristo. Tercera vez que el apóstol Pablo va a hablar de su conversión. Y aquí lo dice ante el rey Agripa. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate. Aquí algo diferente que no lo había hablado anteriormente. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, no solamente ahorita estoy apareciendo, me voy a aparecer a ti. Y de hecho, 14 años más tarde, le reveló el Señor todo lo que escribe en el Nuevo Testamento. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, otra vez la palabra conversión, y de la potestad de Satanás a Dios. Ven que hay un cambio de vida, un cambio de reino, del reino de Satanás al reino del Señor. Para que reciban por la fe en mí, para que crean en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué palabra más poderosa de Jesús, que eso no lo había dicho en las dos primeras veces que hablaba de su testimonio. Aquí lo está diciendo para el rey Agripa, lo que el Señor habló con él. Ahí en las otras dos, bien poco lo que el Señor habla con él. Pero aquí dice exactamente, le habla el Señor de la fe que los que le siguen a él deben tener en él, la confianza que debemos poner en nuestro Señor, la soberanía que debemos reconocer en nuestro Señor, que es la pieza esencial para una verdadera conversión. Sin que Jesús no sea el centro de nuestras vidas, no sea nuestro Señor, no sea nuestro Rey, hermanos, lo que estamos haciendo es nada más un club de religiosos, ¿verdad? Ahí de que cantemos y cuando Jesús es el Rey, es que vamos a hacer la voluntad del Rey, no es la voluntad de mí. Y muchos de nosotros, ¿verdad? En los ministerios que tenemos son de las cosas que nos gustan. Es que eso no me gusta, pastor. Y ya le preguntaste al Señor si es su voluntad. Es que yo soy bueno, pero para tal cosa. Y ya le preguntaste al Señor. Lógicamente el Señor trabaja con nuestros talentos, trabaja con nuestras habilidades que pone innata, pero el Espíritu de Dios nos da dones precisamente para edificar al cuerpo de Cristo. Pero esa es la esencia de la conversión. Y quiero llevarlos, ¿qué significa convertirse? Y hablábamos, ¿verdad?, de esto la semana pasada, y solo voy a leer un par de definiciones. Este instrumento se llama léxico. Aquí no es el libro Larouche, que yo agarro la palabra convertirse, y el pequeño Larouche me va a decir convertirse significa tal cosa, sino que me lleva la palabra en el original y me va a dar los usos que esa palabra tiene en el lenguaje original. Dice, una de las definiciones de convertirse es volver. ¿Volver por qué? Porque fuimos creados para el reino, no fuimos creados para el mundo. Ir o volver a un lugar, condición o actividad donde uno ha estado antes. Vea también esta palabra y la palabra vuelta. Número 2, volverse a dirigir el interés, la atención o confianza hacia algo. Ven que aquí hay un cambio de dirección, pero hay un cambio de dirección hacia el reino del Señor. Y no voy a hacer más definiciones, sino que una verdadera conversión, ¿qué elementos tiene? Es el reconocimiento consciente de que Cristo es el Señor. Es el rechazo a adorar, servir y seguir a otro Dios que no sea el Dios verdadero. Es entrar en el pacto establecido por Dios. O sea, yo cuando vengo al Señor, yo tengo que tener conciencia de que hay un pacto, hay un trato de Dios para con mi persona, que hay un trato de Dios para con la humanidad. Es venir a formar parte de una comunidad que tiene la misma fe. Es unirse a la causa que Dios tiene para este mundo. Es vivir la vida que Dios diseñó para amarlo y amarnos nosotros unos a otros.
y es la perseverancia en la esperanza del cumplimiento de las promesas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas, amor, son elementos importantes de una genuina y verdadera conversión. Hoy sí, preguntas. Y la próxima semana vamos a hablar de qué significa realmente invocar al Señor. Hola, hola. Están conmigo, ya se fueron a ver el partido de México. Marlon, pregunta. Solo una pregunta, y aquí es donde, si lo vemos no es para que se asusten todos los discípulos, ¿verdad? Lo que dijo Jesús es muy cierto, que hay dos caminos, pastor, el difícil, el pequeño y el angosto. Y el pequeño no es que sea difícil en sí, sino que hay que dar paso por paso para caminar, porque la vida cristiana no es que hago la oración y sí igual, ¿verdad? Y escuchaba yo un predicador que decía algo muy cierto. Cuando ustedes aceptan el señorío de Cristo, se convierten en un soldado del evangelio, es decir, son parte de la tropa, de que tienen que luchar. Y lo decía por su salvación, pero no en el sentido de la obra, ¿verdad? Sino para la obra en Cristo, es decir, luchar por esa obra para que otros sigan metiendo esa tropa. Entonces, no solo el hecho de que oré y voy a seguir igual, ¿verdad? Hay que buscar a otros, porque al final sería yo también condenable que yo, siendo egoísta, recibiendo una salvación tan grande, no la comparta o trate la manera de que otros también conozcan. Exactamente. ¿Qué desperdicio de vida hubiera sido la del apóstol Pablo si el Señor solo lo hubiera salvado y no lo hubiera mandado a las naciones? Imagínense cómo estaríamos. Claudia. Tengo una pregunta. Y el Señor a algunos los llama para, pues sí, una misión así como la de Pablo, y a otros no, a otros es diferente, muy diferente. Todos, o sea, son diferentes llamados, pero todos somos llamados a su reino para hacer luz y sal en este mundo. Todos estamos en la obligación. El gran problema que tenemos hoy día es que, no, es que eso es para los pastores, es que eso es para los diáconos, es que eso es para los servidores, es que eso es para... Todos tenemos la obligación de ser luz en este mundo. Y esto no es un plan de evangelismo de un día sábado. Esto es un estilo de vida. De yo tomar la decisión de porque Jesús es mi Señor y porque Él me dice que yo debo ser la luz y la sal de este mundo, de revelarle a mis semejantes la bondad, el amor de Dios para la vida de las personas. Cuando somos intolerantes con los errores de los demás, cuando somos que no toleramos el pecado, no toleramos eso es porque somos religiosos, hermano, no somos verdaderamente hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios está en dos vías. Uno, aprendiendo y amando cada vez más al Señor, y ese amor que el Señor derrama en nuestros corazones es el que se proyecta a la vida de las demás personas. Pero todos, absolutamente todos, tenemos un llamado de parte de Dios. Algo que debemos aprender: el Señor no gasta pólvora en sopes. Eso quiere decir que si a mí me llamó a los 9 años, a otro lo llamó a los 14, al otro lo llamó a los 25, y sabe Dios de dónde nos ha sacado, que nos ha sacado precisamente para ser testigos de su grandeza, de su poder, de su bondad, de su misericordia a la vida de otras personas. El gran problema, otro de los grandes problemas que tenemos, amado, es que andamos vendiéndole una religión a la gente, que mire, que venga a la iglesia. Si la iglesia al final es secundario, ¿va? Pues secundario porque el amor a la iglesia nace de un verdadero convertido. Lo que necesitamos es que esa persona conozca al Señor.
que realmente el Señor se le revele a esa persona, porque es un acto de revelación de Dios a esa persona. Y una vez esa persona queda enganchada con el Señor, es hasta facilito discipularla, porque quiere saber más de Dios, porque quiere saber qué es el plan de Dios para su vida, porque quiere saber cuáles son esas promesas que tiene Dios para ¿cómo se llama? Para que nos movamos en su reino, porque quiere saber más del Señor. Sí, no sé si contesta Claudia a su pregunta. Sí, pastor, sí. Solo un detallito más. Por eso el Señor dice que por causa de Él, en ese sentido, en esa línea, en esa armonía, ¿verdad? De la voluntad de Él, que padecemos ciertas cosas por causa de su obra, ¿verdad? Exactamente. Nos lo anticipa. Ajá. Exactamente. El mundo no nos va a recibir con brazos abiertos, pero no por eso vamos a odiar a las personas que están en el mundo, ¿verdad? No por eso vamos a despreciar. Por eso el Señor nos llama a bendecir a los que nos persiguen, nos llama a orar por aquellos que nos desean mal, a que el que nos dice, mira, camina 1 kilómetro con esta bolsa, que caminemos 2, que el que nos pide algo, que se lo demos. ¿Por qué? Porque Él quiere a través nuestro revelar su bondad a la vida de las personas, revelar su misericordia. El amor, amados, es el arma más poderosa que Dios tiene para quebrantar los corazones más duros que puedan existir en este mundo. Es el amor. El amor necesitamos reflejarlo. No el amor de mentiras, un amor genuino, un amor verdadero, el amor que el Señor con el que nos ha amado, para que nosotros también amemos a los demás y que veamos a las demás personas con ojos de misericordia. Silvia. Sí, cuando estás como tratando de reflexionar un poco y entender, ¿verdad? Lo que usted comenta, para mí es también como decir, Jesús nos llama de diferentes maneras a cada uno, o sea, cada quien tiene su propio proceso, ¿verdad? Como acabamos de ver con Pablo, ¿verdad? Pablo venía de creerse que por ser fariseo, estudioso de la tribu de Benjamín, él era todo, pero perseguía a los cristianos. Pero Jesús llegó un momento que como ya tenía un plan también para la vida de Pablo, lo confronta y lo hace, ¿verdad? Que él tenga esta conversión. Entonces, para todos es distinto el proceso, pero al final el objetivo de Jesús es el mismo, que le reconozcamos a Él, que es nuestro Señor, que le seamos obedientes, leales, que hagamos su voluntad, que pues renunciemos a todo esto que venimos arrastrando, falsas creencias, el hecho de entender mal la palabra, saber realmente la religiosidad que impera en la iglesia evangélica. Somos religiosos. ¿Cómo se llama? Y la hermana tal que no puso aquí, que no sé qué, que andamos hablando pestes de cómo se llama la gente, porque nos creemos que somos la gran figura y los demás que están. No, amados, tenemos que amar a ¿cómo se llama? A las personas, ¿verdad? Tenemos que amarlos por lo que son. Las grandes lecciones de vida que Dios me ha dado a mí es precisamente amar a las personas porque son imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Independientemente de la vida que han tenido o de lo que han, ¿cómo se llama? De lo que han tenido que sufrir. ¿Ustedes creen que para Ananías era fácil ir donde el apóstol, donde Saulo, sabiendo que era Matarife, fregado, y que el Señor lo estaba pudiendo mandar aquí ¿cómo se llama? Al degolladero? Por eso le dice, Señor, si es que persigue a la iglesia, no, este es instrumento escogido. Y tenemos que ver eso en el borracho, en el huelepega, en cómo se llama, en aquel que le ha ido mal en la vida, y quitarnos ese telaraña de religioso y verdaderamente reflejar el amor del Señor a la vida de las personas. La gente, amados, del mundo está muy necesitada del Señor. Por más que los veamos en Facebook, que se ríen, que jajaja, que jijiji, que salen aquí, son necesitados del Señor. En el fondo, toda esa gente que solo son conciertos, que son musicones, que son bailongos, que son chupaderos, que son sexo, que son aquí, que son allá, es falta de Dios en sus vidas. Y nosotros que tenemos al Señor, amados, necesitamos
llevar a esas personas a los pies del Señor. No a los pies de la iglesia, a los pies del Señor. Porque la iglesia se llena solita con gente que verdaderamente conoce al Señor. Amén. Ok, amados, que el Señor me los bendiga.